Buenas noches. Aunque para mí, las noches dejaron de ser buenas hace ya mucho tiempo. Me llamo Aurelio, y por más de 20 años fui velador en el Panteón Municipal de Nezahualcóyotl. Un trabajo solitario, sí, y mal pagado, pero yo creía que era un trabajo honesto. Qué equivocado estaba. La gente cree que los muertos descansan, pero aquí en Neza, a veces la tierra no los deja. Yo no creía en nada. Siempre fui un hombre práctico, de los que piensan que los únicos demonios son los que uno carga por dentro. Hasta que este lugar me demostró que no sabía nada. Me enseñó que hay dolores tan profundos que se niegan a ser olvidados, y venganzas que florecen mucho mejor bajo tierra. Así que pónganse cómodos, si es que pueden. Apaguen la luz y escuchen el silencio a su alrededor. Nuestra primera historia empieza ahora. Es la historia de una venganza que no terminó con la muerte. La noche de los golpes en la tumba sin nombre. Relato 1. La tumba que late. Todo empezó una noche de octubre. De esas noches en que el viento sopla helado desde lo que fue el lago de Texcoco y parece traer los lamentos de todo lo que se ahogó allí. Yo hacía mi rondín de siempre, lámpara en una mano, un café recalentado en la otra. El panteón era un laberinto de cruces chuecas y ángeles de cantera a medio deshacer. Me lo conocía de memoria, cada pasillo, cada tumba con el piso flojo, cada rincón donde los chamacos se metían a tomar. Era una noche tranquila. Demasiado. Lo único que se oía eran mis botas en la grava y el zumbido lejano de la ciudad. Fue al pasar por la sección más vieja, la que da a la barda de atrás, que lo escuché. Toc, toc, toc. 3 golpes. Secos. Rítmicos. Me paré en seco. Sentí el corazón en la garganta. Agucé el oído, pensando que sería una rama, un animal, qué sé yo. Esperé. El silencio cayó de nuevo, pesado como una tapa de ataúd. Ya estás viejo, Aurelio, me dije. Ya andas escuchando cosas. Seguí mi camino, pero la inquietud ya se me había pegado al cuerpo. Como 20 minutos después, al volver a pasar por ahí, lo oí de nuevo. Toc, toc, toc. Más claro esta vez. Sin duda alguna. Venía de abajo. Del suelo. Caminé despacio, siguiendo el sonido, con la luz de mi lámpara temblando. El haz de luz recorrió las lápidas hasta que se paró en un rectángulo de tierra pelona. Sin cruz, sin flores, sin nombre. Una fosa común, o una de esas tumbas que el tiempo borra. Y de ahí, de ese pedazo de tierra anónimo, venía el sonido. Toc, 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 una pausa, toc, toc. 3 golpes fuertes, y luego 2 más suaves. Era un patrón. Como una clave. El miedo que sentí no era normal. No era el susto de un ruido en la noche. Era un miedo helado, primitivo. De ese que te avisa que estás frente a algo que no debería existir. Me quedé tieso, apuntando con la lámpara a la tierra. No se movía nada. Pero los golpes seguían, tercos. Me acerqué, con el pulso martillándome los oídos, y me agaché a poner la mano en el suelo. Estaba frío, duro. Pero con cada serie de golpes, sentí una vibración diminuta, casi nada. Como el latido de un corazón enfermo, enterrado a metros bajo mis pies. Esa noche no pegué el ojo. Me encerré en la caseta, con la puerta atrancada, escuchando a lo lejos como esos golpes seguían y seguían, hasta que la primera luz del día los cayó. Al día siguiente le conté a Ramiro, el sepulturero. Un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y la mirada de quien ya vio demasiado. Pensé que se iba a reír, que me iba a tirar de a loco. Pero no. Se puso pálido. 3 golpes y 2 suaves,
repitió en un susurro, dejando su pala a un lado. Seguro. Asentí. Ramiro miró hacia la barda trasera y se persignó. Hay historias, Aurelio, dijo con la voz ronca. Historias viejas de esta zona. De antes que esto fuera panteón. Nesa se levantó sobre terrenos baldíos, sobre zanjas. La gente a veces se hacía justicia sola. Me contó una leyenda de la colonia que yo nunca había oído. Sobre un hombre, un tal Patricio, al que acusaron de robarse a unos niños. La gente, enardecida, no esperó a la policía. Lo lincharon y, creyéndolo muerto, lo tiraron a una fosa abandonada, justo por donde ahora está el panteón. Años después, cuando limpiaron para construir, encontraron sus restos. Pero la leyenda decía que el hombre no estaba muerto cuando lo echaron, y que su espíritu, lleno de rabia por la falsa acusación, se quedó atrapado, golpeando desde abajo, buscando a los culpables. 3 golpes por los niños que juraban no haber tocado, y 2 por los hombres que encabezaron el linchamiento. Son cuentos de viejas, Aurelio, terminó Ramiro, aunque su cara decía otra cosa. No les hagas caso. Pero yo no podía. Noche tras noche, los golpes volvían. Justo después de la medianoche. El mismo patrón. Me estaba volviendo loco. Empecé a darle la vuelta a esa zona, pero el sonido parecía encontrarme, se me metía en la cabeza. Una semana después, pasó lo peor. Lloviznaba. La tierra olía a humedad y a flores podridas. Los golpes habían empezado, pero sonaban distintos, más desesperados. Y entre las pausas, me pareció oír un susurro en el viento. Un nombre. Arturo. Me quedé helado. Era apenas un murmullo, pero claro como el agua. Y repetía ese nombre una y otra vez. A la mañana siguiente, apenas saliendo el sol, un señor de unos 60 años entró al panteón, muy agitado. Preguntó por la tumba de su hermano, Arturo Rojas, muerto hacía años. Lo llevé hasta la lápida, que para mi espanto, estaba a menos de 10 metros de la tierra sin nombre. El hombre se arrodilló, llorando. Dijo que había tenido una pesadilla horrible, que soñó que su hermano lo llamaba desde el panteón, diciéndole que tenía frío, que lo habían juzgado mal. Sentí un escalofrío en la espalda. Le dije que era el duelo, que los sueños nos juegan chueco. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Esa noche, los golpes vinieron con otro nombre, Javier. Y al día siguiente, una señora mayor llegó buscando la tumba de su hijo, Javier. Contó la misma historia, una pesadilla insoportable, una llamada desde la tumba. Entonces lo entendí, con un terror que me paralizó. La cosa bajo tierra no llamaba a sus verdugos. Estaba llamando a otros inocentes. A otras almas que, según esa voz, también fueron juzgadas injustamente. Los estaba reuniendo. El ambiente del panteón cambió. Se sentía más denso, cargado de tristeza. La gente que llegaba por las pesadillas se quedaba más tiempo, con la mirada perdida, como escuchando algo que nadie más oía. Se sentaban junto a las tumbas de sus familiares, pero sus ojos estaban fijos en ese pedazo de tierra pelona. Una noche, el miedo me venció. Tenía que saber. Agarré una pala de la bodega, esperé a que los golpes empezaran, y caminé hacia allá, con el corazón queriendo salírseme del pecho. El suelo estaba blando por la lluvia. Con cada palada, el sonido de abajo se hacía más fuerte, como si lo estuviera animando. Cavé y cavé, sudando frío. El olor a tierra húmeda se hizo asfixiante. A poco más de 1 metro, la pala golpeó algo. Hice palanca y quité la tierra con las manos. Era madera podrida.
Los golpes pararon. Silencio total. Temblándome las manos, apunté la linterna al hoyo. No había un esqueleto. Había una masa oscura y pulsante, como raíces retorcidas, todas unidas en el centro. Y ahí, incrustado en la tierra, había un cuerpo. No estaba descompuesto. Estaba conservado. Como si la tierra lo alimentara. Su piel era del color del lodo seco y sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. Pero lo peor, su pecho se movía. Se levantaba y bajaba lentamente, con un latido que ya no escuchaba, sino que sentía en mis propios huesos. Grité como nunca. Solté la pala y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las cruces, sin que me importara nada más que salir de ahí. Nunca terminé ese turno. Esa fue la primera historia. La primera noche que me arrancó un pedazo del alma. Pero no fue la última. Uno creería que eso es lo peor que un hombre puede ver. Algo que rompe todas las reglas de la naturaleza. Yo también lo creí. Pensé que ya había visto el fondo del horror. Pero no. El silencio de un entierro a escondidas es 1000 veces más aterrador que el lamento de un muerto. Porque en ese silencio se escucha la maldad de los vivos. La segunda noche fue distinta. No hubo golpes ni susurros del más allá. Hubo el sonido de un carro en la madrugada y el miedo a lo que los hombres se hacen unos a otros. Y esa noche la tierra también habló. Relato 2. Lo que la tierra no quiere. Después de lo de la tumba, pedí mi cambio al turno de día. No aguantaba la oscuridad, pero pagaban menos, y la necesidad aprieta, así que a los pocos meses tuve que volver a la noche. Me juré a mí mismo no acercarme a la barda trasera, ignorar cualquier cosa rara. Solo es un trabajo, Aurelio, me decía. 8 horas y la casa. Pasaron varios meses de calma. Una calma tensa. Me fui acostumbrando otra vez a la soledad, a los ruidos normales. Pero la tranquilidad en Nesa es como un charco de lluvia, nunca dura. Fue una madrugada de viernes, como a las 3. Estaba en la caseta, leyendo un periódico viejo, cuando oí el motor de un coche. No era el ruido del tráfico. Estaba cerca. Demasiado. Se paró justo afuera de la barda, en la parte más oscura, donde no hay ni un foco. Apagué la luz de la caseta y me asomé. Apenas distinguí la silueta de un sedán oscuro. Se abrieron las puertas sin hacer ruido. Vi bajar a 3 hombres. Puras sombras moviéndose con una prisa silenciosa. Uno abrió la cajuela. Entre los 3, sacaron un bulto largo, pesado, envuelto en lonas. No había que ser un genio para saber qué era. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Pero me quedé helado. Estos tipos no eran raterillos. La forma en que se movían, si me descubrían, el próximo bulto sería yo. El miedo me dejó pegado a la silla, sintiéndome el más cobarde del mundo. 2 empezaron a cavar. El otro vigilaba. El sonido de las palas era sordo, ahogado. Yo era un testigo mudo de un entierro clandestino. Pensé en los ajustes de cuentas, en los desaparecidos de los periódicos. Ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. Cavaron como media hora. Un hoyo no muy profundo. Luego, con un solo movimiento, tiraron el cuerpo adentro. El golpe sordo del bulto contra el fondo se me va a quedar grabado para siempre. Y entonces, empezó lo raro. Empezaron a echar la tierra de vuelta. Pero la tierra no se dejaba. Uno de ellos se quejó en voz baja. El viento me trajo sus palabras. Esta porquería está muy pesada. Vi cómo batallaban. La tierra que echaban al hoyo parecía moverse. Se escurría por los bordes,
se negaba a tapar el bulto. Al principio creí que era mi imaginación, el miedo. Pero entonces uno de ellos gritó: ¡ay, cabrón! Se está hundiendo. Apuntaron sus lámparas y vi algo imposible. El suelo alrededor del hoyo se estaba agrietando, hundiéndose, como si la tierra se lo estuviera tragando, ensanchando la fosa. La tierra que echaban no la llenaba, desaparecía en la oscuridad. Entraron en pánico. Empezaron a palear como locos, soltando maldiciones. Pero era inútil. Por cada palada que echaban, el hoyo se hacía más grande. El bulto en el fondo seguía ahí, a la vista, como si la tierra lo estuviera escupiendo. De repente, la tierra se abrió bajo los pies de uno de ellos. El hombre gritó y cayó de rodillas, con una pierna atorada. Sus compañeros lo jalaron para sacarlo, mientras él gritaba de dolor y de pánico. Y fue entonces cuando lo vi. Del fondo del hoyo empezó a subir un vapor. Y con él, un olor. No era olor a tierra mojada. Era un olor dulce, empalagoso. Como a nardos y gardenias, las flores de los velorios. Pero tan fuerte, tan concentrado, que daban ganas de vomitar. Los hombres retrocedieron, tosiendo, tapándose la cara. Miraban el hoyo como si fuera la boca del infierno. «Vámonos a la verga», gritó uno. «Este lugar está maldito». «¿Y el cuerpo?», preguntó el otro, con la voz temblorosa. «Que se lo trague el diablo. Vámonos». No lo pensaron dos veces. Dejaron las palas, se subieron al coche y arrancaron, haciendo chillar las llantas. Desaparecieron en la noche, dejando atrás el hoyo, el cuerpo y un misterio que helaba los huesos. Esperé casi una hora, temblando, hasta que estuve seguro de que no volverían. El olor a flores era insoportable. Por fin, juntando el poco valor que me quedaba, salí con mi lámpara. Me acerqué con cuidado. El hoyo seguía ahí, más ancho. El bulto descansaba en el fondo. Pero la tierra alrededor estaba viva. Pequeños montículos se levantaban y caían, como si algo respirara debajo. Y de cada grieta, brotaban capullos blancos. Nardos. Cientos de nardos creciendo a una velocidad imposible. Me quedé mirando, aterrorizado y fascinado. Era como ver una película en cámara rápida. Las flores crecían, se abrían, y en minutos, todo el borde del hoyo era una corona de flores blancas. Pero la tierra dentro del hoyo también se movía. Empezó a subir. Como una marea lenta de lodo oscuro y rico, empezó a cubrir el bulto. Lo cubrió suavemente, como si lo estuviera arropando, hasta que no se vio nada. Cuando el cuerpo estuvo enterrado, la tierra dejó de moverse. Los nardos dejaron de crecer. El olor dulce se fue, dejando solo el aroma limpio de la tierra mojada. Ahí estaba yo, parado frente a un pedazo de tierra recién removida, con un círculo perfecto de flores blancas. Una tumba anónima que la noche había reclamado y decorado. Esta vez no llamé a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que la tierra se había encargado del asunto? Me encerraban a mí. Esa noche entendí que el suelo que pisamos tiene memoria. Que a veces, cuando la ofensa es muy grande, la tierra misma se encarga de dar paz. No supe si fue un acto de justicia o de piedad. Solo sé que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Sobre todo si es la propia tierra la que decide quién merece descansar en ella. Después de eso, el miedo se volvió parte de mí. Como un órgano más. Creí que ya nada podía sorprenderme. Pero de todas las almas de ese cementerio, hay una que no se conformó con quedarse tras la barda. La tercera historia no es sobre un fantasma que vi en el panteón. Es sobre el que me siguió a mi casa. Esta última historia,
Es la razón por la que ya no trabajo ahí. Relato 3. La sombra en la esquina. Mi último año en el Panteón fue el peor. El ambiente se puso pesado. Mis compañeros también lo sentían. Hablaban de sombras que se movían de reojo, de herramientas que cambiaban de lugar, de la sensación de que alguien te miraba. Yo no decía nada. Ya había tenido suficiente. Todo empezó con un detalle. Una tumba nueva, de una muchacha joven. La lápida era sencilla, Verónica Rivas. Descansa en paz. Sin fechas. La familia iba poco y siempre dejaba lo mismo, un ramo de gardenias blancas. Alrededor de esa tumba, algo era diferente. Los pájaros no se paraban ahí. Los perros callejeros le daban la vuelta, como si tuviera un círculo invisible de silencio. Una noche, vi a un hombre parado frente a la tumba. Un tipo grande, de aspecto rudo. Estaba de espaldas, quieto como una estatua. Pensé que era un familiar. Disculpe, señor, le dije, acercándome. El panteón ya cerró. No se movió, ni me escuchó. Señor, me oyó, insistí. Lentamente, giró la cabeza. No le vi la cara, pero sí los ojos. Brillaban con una mezcla de furia y miedo. Me miró un segundo y, sin decir nada, se dio la vuelta y se perdió entre las tumbas. No caminó hacia la salida. Simplemente se lo tragó la oscuridad. Al día siguiente, le pregunté a Ramiro por la muchacha, Verónica. No mucho, dijo. Se rumora que no fue muerte natural. Que el novio, un celoso, tuvo que ver. Pero son chismes, Aurelio. Ya sabes. Esa noche, todo cambió. Estaba en la caseta, como a las 2 de la mañana. El foco empezó a parpadear y se apagó. Normal. Encendí mi lámpara. Y entonces la vi. En la esquina más oscura de la caseta, había una mancha. Una sombra más negra que la propia oscuridad. No tenía forma, era como humo negro, pero quieto. Le apunté con la lámpara. La sombra no se fue. Al contrario, parecía tragarse la luz. El haz de mi lámpara chocaba contra ella, como si fuera una pared. El corazón se me desbocó. No era una sombra. Era una presencia. Y yo estaba encerrado con ella. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con un hilo de voz. Silencio. Pero la sombra se movió. Se hizo más densa, más pequeña. Y empezó a tomar forma. La forma de una mujer delgada, de pelo largo. Una silueta de pura negrura. Me eché para atrás, hasta que mi espalda pegó con la pared. La figura se deslizó hacia mí. No caminó, se deslizó. Y con ella, un frío que calaba hasta los huesos. Un frío que olía a tierra de tumba y a gardenias. Grité y salí corriendo. Pasé el resto de la noche afuera, temblando de miedo, mirando la puerta de la caseta como si fuera la entrada al infierno. Al amanecer, ya no estaba. Pensé en renunciar. Pero la maldita necesidad me hizo volver. La noche siguiente me encerré con un rosario y una Biblia. Y la sombra apareció. En la misma esquina. Hizo lo mismo, tomó forma, se deslizó un paso hacia mí. Pero esta vez no corrí. Me quedé tieso, rezando. La figura se detuvo. Levantó un brazo de sombra sólida y señaló. No a mí. Señaló hacia la puerta. Hacia el panteón. Noche tras noche, la misma pesadilla. Aparecía, daba un paso y señalaba. Como si me estuviera exigiendo algo. Dejé de dormir, de comer. Tenía pesadillas con una silueta negra y el olor a gardenias. Una noche, harto, desesperado, le grité. ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. La sombra se detuvo.
y sentí una oleada de tristeza tan profunda que me hizo llorar. Era el dolor de una vida robada. Y debajo de la tristeza, una rabia fría, cortante. Volvió a señalar hacia el panteón. Y en mi mente, no en mis oídos, escuché una palabra: justicia. Fue todo. Al día siguiente presenté mi renuncia. Mi jefe no preguntó. Me vio la cara y supo que no había vuelta atrás. Pensé que al dejar el panteón, dejaría a la sombra. Qué equivocado estaba. La segunda noche en mi casa, me desperté de golpe a las 2 de la mañana. El cuarto estaba helado. Y en la esquina, junto al ropero, estaba ella. La misma sombra. La misma forma. El mismo frío. Me había seguido. Desde entonces, mi vida es un infierno. Aparece casi todas las noches. Siempre en una esquina, en silencio. A veces solo mira. Otras, da un paso hacia mí. Y en las peores noches, levanta su brazo y me señala. Ya no señala hacia el panteón. Ahora me señala a mí. He traído curanderos, he llenado la casa de cruces. Nada funciona. Es mi condena. Creo que sé lo que quiere. Aquel hombre rudo junto a su tumba, era él. El culpable. Y creo que ella, Verónica, pensó que yo podía hacer algo. Pero soy un viejo cobarde. Y por mi cobardía, estoy pagando el precio. No sé si busca justicia a través de mí, o si me culpa por mi silencio. Solo sé que no se irá. Se ha pegado a mí como la muerte. Ya no trabajo. Apenas salgo. Vivo encerrado, esperando a que llegue la noche, esperando verla en la esquina de mi cuarto. Esta es la tercera historia. La que aún no termina. Es la razón por la que tuve que renunciar. No por miedo a los muertos del panteón, sino por miedo al que me traje conmigo. Y así fue como el cementerio se quedó con una parte de mí, y me mandó un recordatorio para que nunca lo olvide. Ahora les pregunto a ustedes, los que escuchan, ¿alguna vez han sentido una presencia que no pueden explicar? ¿Una sombra por el rabillo del ojo? A veces, los lugares no son los que están embrujados. A veces, las historias se nos pegan. Si conocen alguna leyenda de Neza, o tienen una historia que les quite el sueño, déjenla en los comentarios. El miedo se lleva mejor cuando se comparte. Gracias por escuchar. Y recuerden, apaguen bien la luz. Nunca se sabe quién puede estar mirando desde la esquina.